hermosa, linda princesa. Ella es Samira Espinosa y le dicen la tigresa. Esa sí es la dura, dura, dura en comunicación. Aquí en tenosglobal.com tiene clase, tiene estilo y tiene tomando pilo a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí entre nosglobal.com, la emisora del momento. No es cotorreo, esto no es cuento. Aquí hay profesionales con variadas entrevistas, apegada a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de deporte, tenemos buenos cronistas. Jorge Torres y Osvaldo se han consagrado en la pista. Respeto, Samira, para usted. Rey Romero, aquí en tenosglobal.com, activo con Samira Espinosa. Mi respeto, Samira, para usted. Muy buenas noches a todos los que están en sintonía esta noche, señores. Buenas noches a este su programa Aquí Entre Nos con Samira Espinosa. Programa que transmitimos desde esta su estación Aquí Entre Nos Global Radio. Y también en Perfección Radio en la 94.5 FM desde la ciudad de Nueva York. Recordar a todos nuestros amigos que nuestras líneas telefónicas están abiertas al público, el 718-450-8429, 917-651-5012 y 718-200-5654. Usted puede escribirnos por la vía de WhatsApp, escribirnos, preguntarnos, hacer sugerencias, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga con respecto a cualquiera de nuestros segmentos y sugerencias del programa, lo que usted desee. Llámenos, estamos aquí para servirles. Recuerde que ustedes, los oyentes, son la materia prima de este programa. Sin oyentes, señores, no hay programa. Y hoy, señores, tendremos, como cada miércoles, una noche especial, siempre de cada noche, que siempre son especiales, nuestro servicio para ustedes. Hoy tendremos en la primera parte, recuerden, una gran parte que es la del segmento del psicólogo, el doctor Jorge Pérez, quien nos trae hoy un importante tema en el segmento Hablando con el Psicólogo. Y en la segunda parte del programa vamos a recordar que tenemos deportes Aquí Entre Nos de 9 a 11 de la noche con importantes analistas y cronistas que nos traen todo lo que tiene que ver en el mundo deportivo. Pues bien, ahora voy a hacer una pequeñita pausa para volver en breve con un tema muy interesante antes de pasar al psicólogo. ¡Ay, sí! RE/MAX, empresa inmobiliaria, líder en la República Dominicana, siendo la que más propiedades vende en todo el país. Más de 12,000 unidades listas para vender o alquilar. Nuestra marca es la más confiable, profesional y rápida para cerrar tus negocios. Si quieres comprar, vender o alquilar, RE/MAX es definitivamente tu solución. Reserve con $200, separe con $900 iniciales desde un 20% con cómoda cuota de pago desde $250 mensuales, pagado contra entrega de financiamiento hipotecario de un 80% y como si fuera poco, con bono vivienda. ¡Ay, sí! RE/MAX definitivamente es tu solución. Llámanos 917-651-5012 y al 201-344-0625. RE/MAX es tu solución. Bien, yo quiero hacer un pequeño relato. Vamos a hacer una reseña, pero yo quisiera que entendieran, que la escucharan con mucha atención, porque la reflexión que trae, es una reflexión, es un mensaje. El mensaje que trae esta reflexión realmente, señores, es extraordinario para las personas que no creen en lo que es la edad de una persona. Cuando te dicen que ya tú no tienes edad, que ya no tienes edad. Un día me sorprendió una frase que decía, ya no tienes edad.
y no entendí. Entonces pregunté a quien me cuestionó: perdón, no sé a qué te refieres, ¿me puedes explicar? Y con una firmeza total me respondió: es que no comprendes, ya no tienes edad, ya tú no tienes edad para bailar, para vestirte así, muy joven, para escuchar música, para estar conectada a las redes sociales, para esa forma de caminar, para reírte a carcajadas, para hacer locuras y muchas cosas más. Y ahí entré a mi cuerpo y vi mi alma. Me dieron tanta fuerza que tomé coraje y respondí: ¿sabes? Que yo sepa, no existe ninguna enciclopedia que me indique y manifieste cómo debo de comportarme y a qué edad. Si es verdad que tengo unas cuantas décadas hermosamente ganadas a la vida, pero soy educada, respetuosa, etcétera, 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 libre y feliz. Me visto y me conduzco por mis tiempos, con alegría, soltura, elegancia, naturalidad. Y sí, claro que sí, que tengo la edad, la hermosa edad, para disfrutar la madurez, como quiero y donde quiero, porque puedo y porque me lo gané, y porque sé, y porque se me da mi regalada gana. Así de simple. Sí tengo edad. Así es, señores, estos son proyectos de vida. Bien, yo quiero darle ahora la bienvenida a nuestro amigo Rafael Reyes Méndez, que ya está con nosotros. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenas noches, Samira Espinosa, la reina de la radio, la reina de la belleza, la reina de muchas otras cosas más. Ahora vamos a decir la reina de la edad. Buenas noches también a ese público maravilloso que todos los días nos sintonizan en Aquí Entre Nos Global Radio. Qué bueno, ¿no? Samira, estar con todos ustedes en este programa con cosas tan interesantes como tenemos en el día de hoy. Hoy creo que tenemos a nuestro psicólogo oficial, ¿verdad? Claro que sí, el doctor Jorge Pérez. Jorge. Un saludo para el doctor Jorge Pérez y para cada uno de ustedes. También Milenita, ¿qué ha pasado con Milenita? No he vuelto a saber de Milenita. Si tú supieras que estaba pensando en ella hace como unos 5 minutos, voy a conectarme con ella a ver qué pasa, que no sé de ella. No he vuelto a saber de ella. Después que ella me mandó a arreglar el celular, no he vuelto a saber de ella. Ya lo sabes. Pues sí, yo creo que escuchaste lo que acabo de decir aquí a los oyentes, ¿no? No. Bueno, estuve hablando de la edad. No. Bueno, pues tú no. ¿Cómo que tú no lo escuchaste? ¿Tú estabas ahí? No. Pues mira, tú sabes que el psicólogo trae hoy un tema muy importante, proyecto de vida. Entonces, se me ocurrió leer a los oyentes esto de la edad. Porque tú sabes que con el paso del tiempo, una mujer, por ejemplo, como yo, a veces le dicen que como que no tiene la edad para bailar, para disfrutar, para reírse, para hacer lo que, por ejemplo, lo que yo soy realmente. ¿Cómo tú me ves? Entonces, muchas personas dicen, tú no tienes edad. Por ejemplo, los muchachos, hay muchachos adolescentes que piensan que esta edad ya es una persona que caduca. Ya es una persona que no tiene derecho a la vida, no tiene derecho a cambiarse bien, a conducirse. Ya está fuera de tiempo. Esa ya está. Esa es la cosa. Ya dijiste la palabra. Como que ya caducó. Sí. Explícame. Entonces, yo acabo de leerle esto a la gente
que, óyeme, ¿cómo va a ser si nosotros ahora es que estamos comenzando como a vivir la edad buena? La edad donde ya tenemos la experiencia vivida, tú sabes, es distinto a cuando tú estás explorando, cuando todo es nuevo para ti y tú estás en el camino de la vida descubriendo todo lo que va pasando en el tiempo. Mientras ya en la edad que tenemos nosotros ahora mismo, como dije ahí, que ya tenemos varias décadas, ya hay una trayectoria de pasado, de experiencias vividas que no han vivido ellos. Yo no diría varias décadas, sino varias teclas. Teclas. Es decir, que uno se siente todavía con ese positivismo, tú sabes, con ese emprendimiento de que esta es la edad perfecta. Yo me siento libre y feliz de todo lo que soy y lo que he logrado a través de la trayectoria de mi vida. ¿Qué te parece, Rafael? No, indiscutiblemente que tiene toda la razón. Fíjate que la edad no debe limitar, mientras hayan condiciones físicas y la mente esté bien, pues siempre hay tiempo. El tiempo no se termina. Se termina uno como persona, como ser humano, porque todos tenemos que llegar a nuestro fin, pero mientras el cuerpo esté bien y la mente esté bien, todavía hay tiempo, el tiempo sigue, el tiempo no se para. Esa es también una gran versión. El tiempo no para, por más rápido que está caminando, y ahora es que corre más rápido el tiempo. Sí. Por ese asunto de los movimientos de traslación y rotación de la Tierra, que ahora va más rápido que 40 años atrás. Una persona antes de 45 años era una persona prácticamente vieja. Era como un abuelito. Tú veías una gente de 45 años y era una persona vieja. Ahora no, una persona de 45 años, una persona que está entera, joven todavía. Bueno, yo déjame decirte que una señora a los 96 años se casó. Es una pareja. ¿Seguro que se veían bien? Y se veían bien. A los 96 años, bueno, tú dirías, ¿y qué buscaban? ¿Qué buscaban? Pero encuentran. Ten por seguro que encuentran. Si tú te vas por donde te está yendo, ten por seguro. No, yo no me estoy yendo por ningún lado. No, porque te conozco. No me ponga a mí donde no voy. No, yo te conozco a ti. ¿Qué buscaban? Dígame. Yo quiero que algún oyente me le interprete a este señor qué es lo que él quiere decir. Algo tú buscabas con esa. Me estás poniendo en contra mí de algo mis tú quieres decir. oyentes. Algo tú quieres decir con esa palabrita de que buscaban. Claro que buscaban y encontraban también. ¿Tú recuerdas que en nuestro segmento de sexualidad? No quiere decir que el que busca encuentra. Sí, exactamente. Ya te fuiste donde yo te quería llevar. El que busca encuentra. En nuestro segmento de sexualidad, ya iba a decir especialidad porque tú me tienes loca. Señores, en nuestro segmento de sexualidad, yo recuerdo que tuvimos ese tema, la sexualidad entre los envejecientes. Y sí, se demostró que sí, que una pareja de 80 y 90 años, hoy, en estos tiempos, pueden vivir de la sexualidad activa. Claro que sí. Claro que sí, estuvimos hablando bastante de ese tema y bueno, mira, yo te voy a repetir ese programa un día de esto, un martes. Ya verás. Okay. Porque yo creo que tú no estabas ese día. Me parece que yo todavía, no estaba. Todavía tú no estabas aquí en la emisora. Sí, claro que sí, pues buscan, encuentran, claro que sí. Oh, pero es decir, señor, que tú me estás poniendo eso para que yo tenga esperanza. Ay. Bueno, esto no lo digo yo, eso lo sabrás tú. No, pero parece que me lo está poniendo. No, para que yo no me deprima y tenga esperanza. No, yo no he dicho nada. Tú sabrás la edad que tiene y si busca y si encuentra. La verdad que tú viniste dura y curvera hoy. No, yo simplemente, ese tema lo relacioné con el proyecto de vida que trae el doctor. El doctor Pérez. El doctor Jorge Pérez trae proyecto de vida.
psicológicamente hablando, él nos va a explicar, sí, pero no puedo, espérate un momentito, entrarle. Bueno, nos va a explicar realmente. ¿Qué es lo que tú no puedes entrarle? No, perdón, que estaba aquí, porque ya él estaba entrando en el sistema. Bueno, es que, mira, no te quede a mitad porque después la gente va a pensar cosas que no es. Ay, mira, Rafael vino hoy también terrible, señores. Yo no dije ¿verdad? nada. Yo estoy hablando con el técnico por la pantalla, entonces... Te estoy dando un consejo, que no te quede a mitad porque después la gente termina de otra forma. Sí, porque hablando del tema, dije que si busca, encuentra, que si a los 90 años no, miren qué pasó. Voy a explicarlo porque ya Rafael me puso en esta. Realmente, en el sistema operativo de aquí, de Google Meet, donde hacemos los enlaces para hacer las transmisiones con el doctor que está desde el Ecuador, ya él hizo la señal de que va a entrar. Yo tenía que darle autorización. Pero ¿qué pasa? Tengo que explicarlo porque Rafael ya me tiene aquí. Entonces, sucede que el técnico está haciendo otro trabajo aquí y tenía otra pantalla, entonces no me dejaba darle entrada al doctor. Por eso fue que dije, espérate que no me deja entrar. Bueno. Entonces, este señor de no, señores. Sí, pero ya está dentro. El doctor ya acaba de entrar al sistema operativo. ¿Tú estás segura que entró ya? Ya entró al sistema operativo de Google Meet aquí en la emisora. Bueno. Aquí entre Nos Global. Así que no se vayan, quédense ahí en sintonía porque seguimos, pero vamos a presentar ahora al doctor que acaba de llegar. Muy buenas noches, doctor Jorge Pérez. Un placer, como cada miércoles, tenerlo en este programa, en la sesión Hablando con el Psicólogo. Adelante, doctor. Muy buenas noches, Samira. Muy buenas noches, Rafael. Buenas noches, doctor. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias y muy buenas noches también a todo ese público, a esa cantidad de oyentes que nos brindan la oportunidad de llegar a sus hogares y compartir unos conocimientos. Excelente, excelente, doctor. Hemos estado hablando aquí de la edad, de cómo con el paso del tiempo la edad es distinta. Le estaba yo explicando a Rafael en base a cómo era en aquellos tiempos. Antes, hablar de 30 o 40 años atrás, una persona de 45 años, prácticamente se veía una persona viejita, ya anciana. Sin embargo, ahora una persona de 45 años es una persona joven todavía que está entera. Perfecto. Bueno, es importante que uno analice que eso tiene que ver mucho con la calidad de vida que tenemos en la actualidad. Sí. Es un hecho un poco paradójico que por lo menos en mi país hay una especie de creencia generalizada de que supuestamente antes, por la ausencia de químicos, etcétera, etcétera, en los alimentos, supuestamente se vivía más. Pero más bien es un hecho paradójico porque resulta que en la actualidad, debido a la calidad de vida, a los menores esfuerzos que se tiene, lógicamente si es que uno no tiene muchos excesos como por ejemplo uso de alcohol, exceso de drogas, exceso de sal, exceso de aceites, etcétera, en la comida, las personas de ahora necesariamente viven mucho más. Incluso hay estudios que plantean que a los 65 años de edad aproximadamente, una persona justamente tiene una apariencia física menor que la que realmente tiene, y podríamos catalogarle como que tuviera entre 45 y 50 años. Tanto es así que es interesante, fue más o menos en el año 2019, a mediados del año 2019, en ese entonces era presidenta del Banco Mundial Marcela Lagarde, y ella hizo un comentario que fue bastante duro y que más tarde incluso tuvo que ver mucho el impacto del COVID-19, y les voy a explicar por qué razón. Marcela Lagarde, como presidenta del Fondo Monetario Internacional, planteó que especialmente en los países desarrollados que tienen una calidad de vida mucho más elevada que los latinoamericanos, que los caribeños, etcétera, tienen la tendencia, los viejos, entre comillas, ya dijo, los viejos ahora viven más. Y como los viejos viven ahora más, se llevan mayor cantidad de las pensiones jubilares, con lo cual perjudican
las arcas de los estados. Entonces eso llevó a una serie de críticas a nivel mundial a esta representante del Fondo Monetario Internacional. E increíblemente, a finales del 2019, en Wuhan, en China, aparece el famoso COVID-19 y se expande durante el 2020 a Europa, y uno de los países más afectados fue justamente Italia, donde murieron gran cantidad de personas de la tercera edad, con lo cual incluso aparecieron una serie de teorías conspiratorias que supuestamente el COVID-19 había sido creado artificialmente justamente para acabar con estas personas que ahora tienen una mayor esperanza de vida. Incluso justo en el 2019 la revista The Economist de Estados Unidos sacó en la portada un niño que decía que va a vivir 100 años. Y si ustedes revisan, hace unos 3 días en la BBC de Londres salió justamente otro artículo que plantea que ahora, ¿por qué razón es que las personas viven más edad que antes? Entonces, lógicamente, tiene que ver con el estilo de vida, menor esfuerzo, mayores niveles de vacaciones, alimentación un poquito más balanceada, etcétera. Entonces, todo va a depender de que uno no tenga excesos y podemos, lógicamente, mantenernos incluso intelectualmente de una manera relativamente estable. Desde el punto de vista psicológico, lo que sí les puedo decir, o neurológico, sabemos que desde los 25 años de edad empezamos a sufrir, por ejemplo, de problemas de deterioro de la memoria, desde los 25 años. Por esa razón, mucho va a depender de los hábitos de estudio, de lectura que nosotros tengamos para que las facultades psicológicas superiores puedan mantenerse en estas edades. Entonces, las condiciones de vida modificaron y en un sentido positivo. Esa sería una de las explicaciones que nosotros podríamos ver. Y algo escuché también sobre los comentarios de que se daba a entender como que una persona de mediana edad prácticamente ya sería una persona que entra en un sistema de decadencia. Eso es totalmente falso, ¿no? Porque tradicionalmente en todas las culturas la sabiduría, el conocimiento que se transmite de forma oral, generalmente lo hacen los adultos mayores, y lógicamente eso sirve para mantener costumbres, hábitos, tradiciones de determinada cultura. Entonces todos cumplimos una función específica dentro de la sociedad y somos importantes cada uno de nosotros al interior de nuestra familia porque somos unos líderes que sabemos conducir hacia donde queremos llevar a nuestra familia. Entonces mucho tiene que ver la experiencia que no la tienen los adolescentes e incluso podemos hablar de personas relativamente jóvenes de 26, 27 años. Entonces tenemos para aportar mucho las personas que estamos sobre los 45 años de edad. Así es, doctor. Excelente sus comentarios, sus informaciones. Pero vámonos entonces al tema que realmente Perfecto. Tenemos para hoy. Gracias, porque eso formó parte de lo que estábamos discutiendo Rafael y yo, aparte de cómo ha ido a través de estos tiempos los movimientos de la Tierra, que también ha influido enormemente con los cambios en los seres humanos. Pero bien, hoy tenemos un tema muy importante que usted nos va a desglosar aquí. Se dice que es proyecto de vida. Vamos a ver. Sí, justamente. Sí, adelante. Sí. Porque por eso traje yo ese tema de la edad. Porque como Perfecto. Que yo lo combiné como que es un proyecto de vida de cada persona, la edad. Perfecto, o sea, sí, siga nomás, Samira. Ajá. No, porque analizamos la edad en el principio del programa. Por ejemplo, yo me catalogo una persona que todavía tiene las ganas de vivir y todavía se siente bien, feliz, libre, feliz. Aunque otras digan, por ejemplo, tú no tienes edad ya para estar oyendo música, tú no tienes edad para ponerte esa ropa, para caminar así, tú no tienes edad para estar en las redes sociales. ¿Quién dijo que no? Si es todo lo contrario, ya con la experiencia que nosotros hemos tenido en el paso de nuestras vidas, ya eso indica que realmente somos ahora mismo más felices que cuando estamos comenzando la etapa, la vida. Es decir, en el desarrollo, en la trayectoria de nuestra vida no conocemos nada, lo que estamos conociendo a través del tiempo. Pero ya llega un momento, por ejemplo, en esta edad que yo tengo, que ya yo sé todo de la vida. Y lo que estoy viviendo a partir de ahora, lo vivo con más ahínco, con más ganas de vivir. Me siento libre, me siento liberada, me siento superada. Es decir,
Todo esto yo lo veo como un proyecto de vida. Así lo vi. Por eso traje el tema de la edad. Ahora vamos a desglosar en psicología el proyecto de vida con el doctor Jorge Pérez. Adelante, doctor. Bueno, solo un pequeño comentario ahí. Lamentablemente, todo lo que tiene que ver con los prejuicios de la edad, lamentablemente están relacionados con el proceso de producción, o sea, el proceso de trabajo, donde se cree que las personas que están aproximadamente entre 18 y 45 años aparentemente son más productivas desde el punto de vista de la energía, y se tiene un prejuicio de que las personas a partir de los 45 o 50 años entran aparentemente en una etapa de decadencia, y por eso incluso se discuten las etapas de jubilación, etcétera, etcétera, porque aparentemente ya habrían gastado sus energías, habían gastado aparentemente sus conocimientos. Entonces muchos de los prejuicios tienen que ver con el mercado laboral, que son parámetros que promueve la cultura. Pues entonces desde ahí nosotros partimos que hay que romper una serie de esquemas que nos han metido en la cabeza, porque si es que no somos capaces de romper esos esquemas, lógicamente estamos condenados a repetirles. La semana pasada nosotros habíamos hablado de que la Organización Mundial de la Salud había desarrollado en la década de los 90 del siglo XX 10 facultades que le permiten desarrollar a la persona con el objetivo justamente de alcanzar la felicidad, porque el proyecto de vida final de cualquier ser humano es ser feliz. Realmente yo no he conocido que ninguna persona diga el objetivo de mi vida es ser infeliz, o sea, eso ya sería patológico. Entonces, en ese sentido, habíamos hablado de esos 10 parámetros que nos brinda la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras potencialidades, siempre tratando de orientar primeramente al desarrollo de la personalidad y en función de eso irse proyectando al futuro. Una de las cosas claves que nosotros debemos entender, que parte del proyecto de vida, por ejemplo, al finalizar los 17, 18 años generalmente, cuando los estudiantes han terminado la educación secundaria o media, se van proyectando, por ejemplo, a elegir una profesión de abogado, de psicólogo, médico, arquitecto, etcétera. Eso tiene mucho que ver con la identidad y con el proyecto de vida. Sabemos nosotros muy bien que las personas que tienen una identidad que no ha sido todavía consolidada, incluso van a tener serios conflictos para ir eligiendo una profesión acorde con su identidad, acorde con el sentido que ellos quieren dar a su vida. Es por eso que muchas veces uno se encuentra con jóvenes que incluso ya están terminando una carrera y dicen, ahora me doy cuenta que esta carrera no me gustó a mí, ahora me doy cuenta que me equivoqué, y a veces ya estando para terminar deciden desertar de la universidad y vuelven a comenzar otra universidad, otra carrera. Entonces, en ese sentido, el proyecto de vida tiene que ver mucho con el autoconocimiento. Por eso, los 10 parámetros que explicamos la semana pasada son el preámbulo para ir nosotros construyendo ese sentido de lo que llamamos un proyecto de vida. Ahora, ¿qué entendemos nosotros como proyecto de vida? Podemos decir que es un conjunto sistematizado de reflexiones acerca de lo que yo soy como individuo, de lo que yo soy como persona y qué es lo que deseo ser en el futuro. Otra definición podría ir relacionada con los propósitos, aspiraciones, ideales, acciones que yo asumo como propios e intransferibles para darle sentido a mi existencia. Entonces, uno tiene que tomar conciencia de que estas características del proyecto de vida nunca deben ser como, digamos, una camisa de fuerza o algo rígido. Siempre tiene que tener, una de las características centrales es que tiene que ser un poco flexible para ir haciendo pequeñas modificaciones de acuerdo a los objetivos y las metas que nosotros nos vamos trazando. Entonces, tenemos que entender que un proyecto de vida primeramente es un proceso. Es dinámico, es progresivo, flexible y tiene que estar sometido a una evaluación. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos hacer un proyecto de vida de aquí a los próximos posiblemente 5 años. Por ejemplo, el final del año 2022, ¿cuáles serían los objetivos que yo quiero alcanzar a nivel individual, etcétera? Entonces yo la semana pasada les había explicado
que una vez que habíamos nosotros conocido esos 10 parámetros, eso nos permitía tener una información individual para nosotros realizar un FODA. Ahora, incluso les expliqué brevemente qué era un FODA. Y antes de profundizar en el caso del FODA, les comento yo que el FODA es una herramienta que apareció más o menos por la década de los años 90 del siglo XX. Es más, posiblemente esta técnica nació en el Pentágono de los Estados Unidos como una forma estratégica incluso de planificar hasta las guerras. Se decía que la invasión de Estados Unidos a Irak en el año 91-92 se realizó en base de un FODA. Entonces, si es que las personas que me escuchan quieren realizar un FODA, pueden tener una hojita de papel bond o una hoja blanca y divídanle en 4 cuadrantes. Una vez que la han dividido en 4 cuadrantes, en el primer cuadrante, en la parte superior, pueden poner la F de fortalezas. Abajo, en el siguiente cuadrante de abajo de fortalezas, ponga oportunidades. En el cuadrante que está junto a fortalezas, póngale debilidades, y en el otro amenazas. Entonces, como yo les había explicado que este FODA es un método estratégico, si usted, Samira, Francisco y cualquier persona que me escuche quiere planificar, en este caso, su proyecto de vida, aplique el FODA. Si es que Samira quiere en este momento hacer una evaluación de los 3 años de Radio Global, que de paso le felicito porque sé que están de aniversario, justamente Gracias. puede hacer un análisis de los logros conseguidos en Radio Global, analizando todo lo que les estoy planteando. Esto les sirve para ponerse un negocio, el que ustedes quieran, si es que ustedes elaboran muy bien este FODA. En mi caso, yo le he adaptado el FODA para desarrollar un proyecto de vida personal, un proyecto de vida individual. Entonces, si nosotros elaboramos bien las 10 preguntas de la semana pasada, ya tenemos algún material para poder empezar a trabajar este FODA. Yo les había dicho que en mi caso, a mis pacientes, yo les hago esta breve evaluación con esas 10 capacidades o facultades de la Organización Mundial de la Salud, más una serie de test psicológicos que me permiten ir conociendo las partes, entre comillas, positivas y negativas que necesariamente tiene toda persona, y que lógicamente, como dijo alguna vez el filósofo John Locke por el año 1670 más o menos, dijo: el ojo no ve para adentro. Simbólicamente, lo que quería decir John Locke es que por más inteligentes, por más capaces que nosotros seamos, muchas veces no podemos tener un nivel profundo de autoconocimiento. Para eso están los psicólogos. Incluso, por ejemplo, Francisco la semana pasada hacía unos piropos a Samira y le estaba dando un punto de vista de cómo le ve a Samira, y ahí nosotros podemos ir preguntando. Usted dice Rafael. Perdón, sí, Rafael. Doctor, perdón. me está cambiando el nombre. Mil disculpas. Yo oí Francisco Mil disculpas 2 veces. Yo dije, bueno, yo Rafael, creo que es un ejemplo. Ya, No problem, entonces, no problem. No hay ya, problema. mil disculpas, Rafael, mil disculpas. En todo caso, lo fundamental es que, por ejemplo, Rafael conoce muchas cualidades que tiene Samira y también debe conocer algunas debilidades. Entonces, todo esto les digo yo para ir desglosando, como decía Samira, lo que sería este FODA. Entonces, empecemos explicando. Si es que usted quiere ayudarnos, Samira, podría en una hojita poner lo que es una fortaleza, porque a usted le voy a hacer algunas preguntas y que eso nos sirva como ejemplo para la gente que nos escucha. Entonces, en la F de fortalezas, nosotros vamos a poner todas esas condiciones o factores positivos que nosotros tenemos en nuestro interior como personas, desde el punto de vista integral, físico, psicológico, emocional, intelectual, profesional. Esas van a ser nuestras fortalezas. Incluso vamos a analizar cómo es nuestro entorno social, nuestro entorno familiar, nuestro entorno económico. Son las fortalezas que nosotros tenemos para proyectarnos de aquí a la planificación de los próximos 5 años. Cuando hablamos de las debilidades, nosotros estamos hablando de los rasgos que tiene Samira, o incluso podría ser Rafael, que podemos considerar como debilidades, que justamente a través de la evaluación de los test nosotros decimos, por ejemplo, usted es inseguro,
usted es una persona un poco malhumorada, esa sería una debilidad que no le permite desarrollarse, ser un buen jefe, etcétera, etcétera. Y las oportunidades tienen que ver con condiciones externas, que por ejemplo uno puede ir descubriendo que le permiten a uno desarrollarse a nivel individual, a nivel personal. Por ejemplo, las oportunidades podrían ser cómo estos 3 años de experiencia con la Radio Global me permiten proyectarme a otros espacios, no solamente de Michigan, de República Dominicana, cómo podría expandirme a Ecuador, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros vamos haciendo un estudio de las oportunidades que se pueden ir presentando en función del análisis real de lo que tenemos cada uno de nosotros. Todos hasta aquí nosotros podemos ir, como quien dice, controlando estas variables, las fortalezas, las debilidades, e incluso ir creando las oportunidades. ¿Qué son las amenazas? Son condiciones externas que influyen negativamente en nosotros como personas, o son limitaciones que nos pone la realidad y que nosotros no podemos dominar, no podemos muchas veces cambiar, no podemos modificar porque no está en nuestras manos. Pero si nosotros somos capaces de identificar esas amenazas, podemos preparar, como se dice en sociología, un escenario 1, escenario 2, escenario 3, de cómo enfrentar esas amenazas. Un ejemplo, la irrupción del famoso COVID-19. Esa es una amenaza para todas las sociedades, es una amenaza para todas las personas. Samira no puede controlar las nuevas variantes del COVID-19 que se han puesto un poco agresivas. Tampoco lo puede hacer Rafael. Ninguna de las personas que nos escucha individualmente puede controlar, en este caso, esta amenaza que es el COVID-19, pero sí podemos tomar las precauciones para evitar contaminarnos. En este caso, lavarme las manos, el uso de mascarilla, especialmente en lugares cerrados, que son los lugares de mayor posibilidad de contagio, mantener una distancia, mantener ventanas abiertas, etcétera, etcétera. Entonces, las amenazas pueden ser, en cierta forma, identificadas para prepararnos. Otro ejemplo típico que nosotros estamos viviendo permanentemente es ahora más o menos incluso que se pone más grave con la famosa guerra de Rusia contra Ucrania, que ha generado escasez de alimentos. La Unión Económica Europea en este momento ve debilitado su euro por primera vez en 20 años, etcétera. Nosotros no podemos controlar la economía mundial, pero sí podemos prepararnos para ver cómo vamos a enfrentar esa crisis. Por ejemplo, estaba leyendo que en Estados Unidos la inflación ha subido al 9.1%, que también es fuerte. Entonces, estas amenazas nos llevan a nosotros a planificar. ¿Cómo debo yo planificar mi economía? Si es que antes a lo mejor me gastaba $100 en una semana, en un día, etcétera, dependiendo del país donde nos encontremos, ¿no? Porque yo les decía, en el caso de Ecuador, son $425 de salario mínimo vital que no alcanza para nada. Entonces, lógicamente, si estamos amenazados por la economía, tenemos que planificar. Si es que antes me iba un fin de semana a gastar en un restaurante, en recreación, ahora tendré que planificar un poquito porque yo no puedo controlar esas amenazas. Entonces, hasta ahí, no sé si es que tienen alguna pregunta o si no, para ir desglosando uno por uno estos 4 cuadrantes que hemos realizado con el FODA. No sé si tienen alguna pregunta, Samira y Rafael. Sí, yo tengo una pregunta, una inquietud. Realmente, ¿cómo se pudo aplicar el FODA en la guerra de Irak que usted estaba mencionando? ¿Cuál fue la forma en que lo utilizaron? Por ejemplo, se analiza las fortalezas que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros tenemos un ejército, el más poderoso del planeta. Incluso en esa época se puso en práctica el proyecto Guerra de las Galaxias, que es ahora el que se ve con los drones, etcétera, etcétera. Ellos analizaron toda la estrategia geopolítica, los aliados que ellos tenían, y analizaron los beneficios que ellos iban a sacar. De igual manera vieron las debilidades, por ejemplo, qué países se podrían aliar con Irak,
cómo podría influir en el caso de la caída de Saddam Hussein, y por ejemplo, qué oportunidades existía supuestamente para generar democracia, etcétera, etcétera. Entonces es en ese sentido que se puede aplicar absolutamente en todo. No sé si pues, le profundizamos en la explicación de lo que me acaba de preguntar Rafael. ¿Usted piensa, doctor, que en la guerra ahora de Ucrania y Rusia se aplicaría el FODA? Exactamente, absolutamente en todos los espacios de la vida cotidiana. La misma Rusia debe haber planificado las fortalezas, aunque creo que algunas no midieron algunas de las amenazas reales. Por ejemplo, en el caso de ellos pensaron que la OTAN que estaba bastante debilitada, pero más bien, o sea, desde el punto de vista de Rusia, esa amenaza posiblemente fue minimizada porque termina fortaleciendo la amenaza, e incluso terminan dos países más pidiendo el ingreso a la OTAN, con lo cual la estrategia geopolítica y las amenazas que se sienten sobre Rusia son ahora un poco más graves. Pero lógicamente Rusia analiza las oportunidades que se le vienen, por ejemplo, cuando ya se tomen el Donbass, posiblemente el nuevo orden mundial que ellos tienen planificado. Incluso ellos están ahorita proponiendo un nuevo reordenamiento desde el punto de vista económico basado en el oro, y no como en este momento que la producción de la economía es prácticamente ficticia, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente hubieron algunas cosas que se les fueron de la mano, pero eso se va replanteando, como les decía hace un momento, tener una especie de, esto no es una camisa de fuerza. O sea, sobre el trayecto uno va haciendo pequeñas modificaciones. Lo que no podemos es equivocarnos absolutamente en todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la misma Rusia debe haberse dado cuenta, por ejemplo, los nexos con China, con Corea del Norte, algunos países de América Latina. Tanto es así que incluso imagínense en este momento ustedes que están cerca de Nicaragua, acaban de meterle aproximadamente allí un ejército, metieron submarinos que deben estar cargados en este momento de bombas nucleares. O sea, todo eso deben haber planificado, ¿no es cierto? Y lógicamente hay ocasiones en que hay errores de cálculo, pero vuelvo a repetir, para eso es este diagnóstico que nos permite ir siendo correctivos en el camino, pero siempre teniendo un eje sobre las bases de las fortalezas que tiene cada proyecto que uno quiere realizar. No sé si es que hasta ahí o tienen alguna pregunta. No, está muy claro, muy claro. ¿Tienes alguna otra pregunta, Rafael, para que él continúe? Está muy bien, continúe, doctor. Ya, entonces verá, vamos a ponerle como ejemplo a Samira. Tenga la bondad, no sé si usted hizo en una hojita, puso lo que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ya, a ver, vamos en este caso. ¿Cuál sería una fortaleza de Samira? Por ejemplo, se le ve que es una mujer inteligente, de lo que yo le escucho hablar. Para tener una empresa como Radio Global es una mujer emprendedora. Se ve que es una mujer creativa, es una mujer trabajadora. También puede ser una fortaleza, no sé si es que Samira tiene marido, si es que tiene familia que le apoya. Incluso la edad puede ser una fortaleza por el tipo de experiencia que uno va desarrollando. Entonces nosotros vamos a poner aquí absolutamente, incluso económicamente, cómo nos proyectamos. O sea, siempre viendo todas esas capacidades, por ejemplo, inteligencia, es sensible, es una persona madura, es responsable. Esas son las fortalezas. A veces, por ejemplo, en las debilidades, por poner un ejemplo, una debilidad podría ser que Samira es un poco vanidosa, es un poco narcisista y a veces tiene la tendencia, por decir, a minimizar o a menospreciar al resto. Esa podría ser una debilidad. Una debilidad, por ejemplo, sería confiar demasiado en el mercado, o sea, la competencia, como se dice vulgarmente, y pensar que ya tiene un público ganado para su radio. Entonces, en las debilidades, nosotros vamos ubicando todo lo, entre comillas, negativo. Incluso, por ejemplo, si tenemos una enfermedad, por ejemplo, si tenemos diabetes,
La otra vez incluso yo había mencionado que parte del autoconocimiento tenía que ver, por ejemplo, si es que yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, si es que tengo un trastorno de la personalidad, si es que tengo problemas de alcohol. Entonces, esas debilidades uno también tiene que ir ubicando en este tipo de cuadrante. Entonces, eso nos permite ir haciendo una radiografía de lo bueno, de lo malo que nosotros tenemos. Incluso, por ejemplo, dentro de las oportunidades que nosotros estábamos hablando hace un momento, una debilidad, supongamos que una persona es alcohólica, pero esa persona que es alcohólica está asistiendo al grupo de alcohólicos anónimos con la finalidad de recuperarse, de entrar en un proceso de rehabilitación. Eso puede convertirse en una oportunidad, puede convertirse en una oportunidad. Y si es que llega un momento en que cumplió 1 año, 2 años de sobriedad, el haber dejado el alcohol puede convertirse en una fortaleza, porque al mismo tiempo le está demostrando que tiene la capacidad de resiliencia, es decir, es una persona capaz de ir superando los conflictos y salir fortalecido de los conflictos. Entonces, las debilidades van a ser todos esos factores que de una o de otra manera nos afectan nuestro desarrollo adecuado. Por ejemplo, habrá personas que digan que tienen limitaciones económicas, que a lo mejor una debilidad podría ser que está separado del marido o de la mujer, o que los hijos están lejos. Entonces, todo esto nos permite a nosotros tener una visión exacta de cómo vamos a ir haciendo esa planificación. Entonces, una vez que nosotros definimos cuáles son nuestras fortalezas, somos emprendedores, somos luchadores, siempre sabemos ser tenaces, somos resilientes porque sabemos ser como el ave fénix, que llamemos desde desde la muerte sabemos reconstituirnos, como se dice, desde las cenizas. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ya tenemos un diagnóstico para saber con qué material individual, personal nosotros estamos dotados, y en base de eso nosotros vamos a ir definiendo cuál es el objetivo que nosotros perseguimos, o sea, cuál es la meta. En este caso, por ejemplo, si es que hablemos nosotros, si es que es un estudiante, es una persona que tiene una gran capacidad intelectual, tiene un coeficiente intelectual de 105, que sería un coeficiente elevado, puede decir, bueno, yo gracias a este coeficiente intelectual que tengo, voy a dedicarme a estudiar la carrera, qué sé yo, de matemática, la carrera de filosofía. Entonces eso ya nos permite ir eligiendo, incluso de acuerdo al nivel de esas capacidades intelectuales, qué profesión elegimos, porque a veces sí hay profesiones que requieren un nivel de mayor coeficiente intelectual, pues. Entonces, en ese momento vamos desarrollando los objetivos, y los objetivos al mismo tiempo tienen que ser, posiblemente tiene que haber un objetivo general, tiene que haber un objetivo específico. Y una de las cosas que siempre yo les recomiendo a mis pacientes cuando estamos haciendo este FODA y más o menos qué es lo que quieren ir obteniendo a futuro, siempre los objetivos tienen que ser realistas y los objetivos tienen que ser medibles. Justo hoy conversaba con una pareja de marido y mujer y yo les explicaba, ¿no? Porque la chica era una chica que tiene aproximadamente 30 años, pero tiene rasgos de personalidad obsesivo-compulsivo. Entonces eso incluso va dentro del tipo de personalidad, en las fortalezas y debilidades, porque el obsesivo-compulsivo tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Entonces una de las características tal vez un poco negativas, que podría ser una debilidad en el obsesivo, es que son extremadamente perfeccionistas y exigen demasiada perfección, y eso en muchos casos es imposible y lleva al desgaste de la relación. Entonces, yo le explicaba a esta chica justamente que los objetivos que ella debía ponerse debían ser unos objetivos que sean cortos y medibles, porque generalmente los obsesivos tienen la tendencia a desarrollar objetivos muy elevados. Entonces, en el caso de mi país, yo le ponía el ejemplo, supongamos que nosotros tenemos en este momento 10 millones de dólares y nosotros estamos viendo que se necesita que se descontamine el río porque está contaminado y tenemos esos 10 millones de dólares. Y
tenemos que, por ejemplo, descontaminar el río, a lo mejor hacer obras de alcantarillado, pero a lo mejor a usted se le ocurre y dice, no, yo quiero hacer aquí una central nuclear, pues. Entonces, yo le trataba de hacer entender cuál de los tres proyectos ella tendría que realizar, porque imagínese con $10 millones querer hacer una central nuclear, nos va a llevar al fracaso, porque no nos alcanza ni para empezar, pero hay personas que dicen que quieren alcanzar de una sola un objetivo grandotote. Entonces, con esos 10 millones lo que nosotros podemos a lo mejor es crear una obra de alcantarillado o descontaminar un río. Entonces, nos vamos a poner como plazo unos 6 meses. Ya. Entonces, si nosotros conseguimos ese objetivo, por un lado, la personalidad se fortalece, porque le demuestra a uno que uno es capaz. Pero ¿qué sucede si es que la persona se proyectó a que quiere construir una central nuclear? Se va a sentir frustrada, se va a sentir que es un fracaso, y eso, en vez de subirle la autoestima, tiene la tendencia a disminuirle la autoestima. Aparte de que, como les explicaba a estas personas, por ejemplo, la personalidad obsesivo-compulsiva, por esos niveles de perfección, tiene tendencia a ser un poco vanidosa y lógicamente tienen a veces un ego un poquito elevado, y cuando fracasan se desinflan y pueden también incluso caer hasta en niveles de depresión. Por eso es que justamente los obsesivos compulsivos que están dentro de las personalidades tipo C tienen mayor tendencia a deprimirse. Entonces, para eso nos sirve este FODA, porque me permite ir conociendo esas características de mi personalidad, para en base de eso ser un poco más realista en los objetivos, en los proyectos que yo me voy a poner, para no exagerar y no poner demasiadas expectativas. Y vuelvo a repetir siempre, y ir midiendo poco a poco. Un objetivo, por pequeño que sea, es un logro alcanzado y fortalece mi autoestima, y eso me da confianza para seguir avanzando en el proyecto. No sé si es que hasta ahí estamos claros o hay alguna pregunta por parte de cualquiera de ustedes. No, continúe, doctor, muy claro. Yo estoy muy atenta al tema, de verdad, y no quisiera interrumpirlo. Si tengo alguna duda, yo le interrumpo. Ya, entonces justamente, uno de los aspectos, como yo les explicaba, aquí cuando nosotros empezamos a desarrollar los objetivos son a corto y a largo plazo. Entonces, las características de los objetivos es que tienen que ser claros, tienen que ser coherentes, razonables, y que sean precisos y finalmente evaluables. Una vez que nosotros tenemos eso, nos lanzamos a realizar este proyecto que poco a poco nos va a permitir ir alcanzando los objetivos, las metas que nosotros nos hemos trazado. Entonces, cuando el objetivo principal se ha alcanzado en determinado plazo que habíamos nosotros mencionado, este FODA incluso tiene que ser replanteado, pero en un sentido positivo, para ver si es que nosotros podemos lanzarnos a otra meta, a otro objetivo. En este caso, por ejemplo, generalmente cuando realizamos estos proyectos con estudiantes de universidad, terminan la carrera universitaria, podemos lanzarnos una vez que ya tiene el título, en este caso digamos que es un médico. Posteriormente se puede realizar en base justamente de este FODA un nuevo objetivo, una nueva meta, que puede ser estudiar una maestría, planificar un doctorado, con lo que todos estos logros van a ir fortaleciendo la personalidad individual, van a ir permitiendo que uno vaya convirtiendo su vida posiblemente en el éxito que uno ha aspirado. Pero también parte justamente del FODA y con las debilidades tiene que ver con el hecho de que uno tiene que hacerles entender a las personas que no siempre vamos a estar alcanzando el éxito. Incluso parte del proceso de este proyecto de vida tiene que ver con analizar las posibilidades de riesgo, entre comillas, que puede haber de fracaso, porque la gente generalmente le tiene terror al fracaso.
Y otra vez regresamos a la personalidad obsesiva compulsiva. Uno de los mayores límites que tienen los obsesivos es que le tienen terror al fracaso. Y a veces, siendo personas inteligentes, capaces, como quieren alcanzar la perfección, muchas veces los proyectos quedan a medio camino porque no salen a la perfección como ellos se habían imaginado. Entonces, por eso, parte de este proyecto de vida tiene que ver con la aceptación de la posibilidad de que exista un fracaso, y ese fracaso justamente nos permite reevaluar todo el proyecto en conjunto para ver en cuál de los pasos que nosotros hemos empezado a dar, a lo mejor tuvimos el error o nos equivocamos, y eso nos permite justamente replantear el objetivo inmediato, ¿no? Entonces, esa es una de las bases centrales, siempre considerar la posibilidad del fracaso y no verle como ustedes, por ejemplo, escuchan en el FODA, no verle únicamente como una debilidad, sino que justamente el fracaso nos permite que no nos quedemos a llorar, disculpen el término, ¿no? Si es que nosotros hemos fracasado, le ponemos en la debilidad. ¿Y cómo le convertimos a esta debilidad en una oportunidad? Entonces, en este caso, por ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Ahí podríamos mencionarle al inventor del foco, Tomás Alva Edison, que tuvo una serie de fracasos para poder llegar a conseguir su objetivo. Pero, ¿qué es lo que le permitió a Tomás Alva Edison llegar a crear la luz a través del foco? Justamente que esas debilidades, esas debilidades, él les convertía en oportunidades. Y una vez que nosotros esos fracasos convertimos en oportunidades, podemos nuevamente replanteándonos, empezar nuevamente el proyecto, posiblemente a veces desde cero, pero alcanzamos el objetivo, la meta que nos hemos propuesto. Entonces, eso es vital para el proceso de construcción de un proyecto de vida, siempre dejar un margen de posibilidad al fracaso y no desmotivarnos con eso para que no caigamos, ya hablando en el plano estrictamente individual, en niveles de depresión, en niveles de ansiedad, que generalmente son amenazas que a veces se nos presentan en este proceso de la vida. Así es, También doctor, y muchas veces, perdóneme que le interrumpe, esa frase que dice, yo creo que tiene razón, así como usted lo está diciendo, que el éxito muchas veces depende de los fracasos. Perfecto. Sí, porque exacto, mucha gente dice lo contrario. Y yo digo no, porque muchas veces la gente que tiene éxito, por ejemplo, que fracasan, y es porque dependen del éxito. Cuando son gente que son exitosas, que han logrado estar en la cumbre de su carrera o de su profesión, vamos a decir, muchas veces entonces fracasan. Entonces muchas veces se dice que los fracasos también vienen por el éxito que tiene la persona, pero yo creo que es lo contrario. Verá, hay un filósofo que yo no quisiera dar el nombre porque generalmente no le quieren, pero voy a dar el nombre. Es un filósofo y es el creador de la China ahorita, que es la segunda potencia del mundo. Mao Zedong hizo una serie de revoluciones hasta llegar a conseguir el triunfo entre comillas comunista con el partido que él tenía. Y él dijo, el fracaso es la madre del éxito. Y no solamente él, sino que estamos viendo en la vida de la mayoría de científicos que ante una serie de fracasos, es decir, nosotros solamente nos centramos en el éxito, en lo visible, y no analizamos todo ese proceso por el que han tenido que transitar las sociedades, todo ese proceso por el que han tenido que transitar individualmente las personas para conseguir un objetivo, una meta. Entonces, no hay que tenerle miedo al fracaso. Verán, yo como en mi país, Ecuador, es un país recontra futbolizado. Aquí todo el mundo habla de fútbol. Aquí puede morirse cualquier persona, pero lo fundamental es el fútbol. Entonces yo les pongo el ejemplo cuando hablo en otra radio de aquí de mi país, donde yo tengo un programa, les pongo el ejemplo del famoso centro delantero o de ese delantero que es el que mete los goles. Entonces el delantero que mete los goles se fabrica una jugada, coge la pelota y mandó por encima del arco.
fabrica otra jugada y se pierde el gol. Es decir, de 100 jugadas que él se inventó, fracasó posiblemente en 99. Pero a lo mejor, justo en el último minuto, cuando parecía que el equipo va a perder o quedaban empatados, justo mete el gol. Entonces, muchas veces ese futbolista, si se hubiese desmotivado porque le silban, porque le gritan, porque le dicen inútil, si es que esa persona hubiese perdido la motivación, que es algo fundamental en este proceso de construcción de objetivos, él nunca metía el gol. Pero hizo justamente en el momento oportuno la jugada precisa que le permitió meter el gol y que su equipo gane. Entonces, como yo digo, lo único que no puede hacer una persona es quedarse quieto. Lo único que no puede hacer una persona es desmotivarse. Porque si es que yo emprendo 10, 20, 30 proyectos y en los 30 proyectos fracaso, no importa. Lo fundamental es que yo saque las experiencias de cada uno de estos fracasos. Y vuelvo a repetir, por eso es fundamental que yo analice las fortalezas que yo tengo para proyectarme en función de eso. Lógicamente, si es que yo tengo una personalidad un poco narcisista, el narcisista sobredimensiona, sobrevalora sus capacidades y como sobredimensiona sus capacidades, a lo mejor emprenden un proyecto que necesariamente va a terminar en fracaso una y otra vez, pues. Entonces, por eso es fundamental, empecemos por las fortalezas, conociendo todo lo positivo y también viendo lo negativo. ¿Qué es lo que tengo de negativo en mi personalidad? ¿Qué es lo que puede convertirse en un obstáculo? Por ejemplo, hay personas que son muy tercas, muy necias, son inflexibles. Eso incluso se llama rigidez cognitiva. Y otra vez, ¿quiénes son expertos en eso? Los obsesivos. Siempre quieren tener la razón. Y esa personalidad obsesiva es una de las más funcionales a la economía, porque esta sociedad necesita de personas que trabajen en exceso, pues. Y el obsesivo es una persona que trabaja en exceso, es extremadamente motivado, es extremadamente ahorrador, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la clave está en el diagnóstico de las fortalezas que tiene y las debilidades. Ya conociendo eso, uno tiene que empezar a tomar conciencia de eso. Yo por eso esto les hago hacer en una hojita y posteriormente les hago que peguen en la pared en un papelito un poco más grande, nosotros le llamamos acá papelógrafo. Entonces ahí va a poner todas sus fortalezas, todas sus debilidades, qué oportunidades se les presentan, qué amenazas existen, porque a veces incluso no consideramos mucho las amenazas que nosotros no podemos controlar, no podemos manejar, pues. Entonces esa es la clave para que uno de una o de otra manera vaya alcanzando el objetivo. Vuelvo a decir, la motivación es siempre estar en movimiento, siempre tratar de no caer en tristeza, en ansiedad, en depresión cuando uno fracasa. Lógicamente le duele, pero ahí es lo que yo decía la semana pasada, tenemos que ser resilientes. La resiliencia es madurar en el dolor, en el sufrimiento y ser perseverante. Entonces hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, no tanto una pregunta, sino diría yo un comentario, una observación. Por ejemplo, esa persona que es pesimista, que nunca cree que las cosas pueden ser positivas, que se van a dar, muchas veces hasta le transmite ese pensamiento al otro que está tratando de llevar a cabo un proyecto. Eso también existe. Cuando la otra persona quiere influenciar con su pesimismo a la otra persona. Eso sería también una debilidad que se le está transmitiendo al otro, ¿no? Perfecto. O sea, por ejemplo, una fortaleza sería que yo tenga una mujer emprendedora, una mujer que me esté apoyando de manera incondicional y que me dice, no importa que hayas fracasado, sigue adelante. Pero si es que yo tengo una mujer que me dice, no, pues es que ahorita la economía está mal, de gana vas a invertir ahí, a tal persona le fue mal. Entonces es una debilidad y lógicamente a lo mejor sin ser duros, pero uno tiene que saber el lugar que tiene que ocupar esa persona que es pesimista, que nos va a afectar psicológica y emocionalmente. O sea, lamentablemente eso es así, pero esto nos sirve para eso. Entonces, en este caso, siempre nos vamos a encontrar con estas personas pesimistas que generalmente tienen rasgos incluso de una personalidad que se llama evasiva. O sea, los evasivos son personas que evaden, huyen así de las confrontaciones. O sea, tienen demasiada, en el fondo hay mucha ansiedad. Entonces, mientras más conozcamos esto, por eso yo les decía hace un momento a ustedes, empezamos
por esos 10 parámetros. Yo hago los famosos exámenes psicológicos. Yo utilizo, por ejemplo, un test que se llama HTP, que viene, la H es de casa, house, ¿no? Tree y person, o sea, casa, árbol y persona. Entonces, yo cuando hago este test es un test muy rápido, que a uno le permite más o menos entender con qué tipo de personalidad nosotros estamos tratando. Por ejemplo, la hoja entera de papel, ¿no? O sea, una hoja de papel bond, formato A4 que se llama, ¿no? Yo le digo a la persona que me dibuje, al paciente le digo, dibújeme una persona como usted quiera. Y generalmente cuando tienen baja autoestima, son pesimistas, tienen la tendencia a dibujar unas cosas pero pequeñitas y generalmente al lado izquierdo. Entonces en ese momento ya uno tiene una idea porque simbólicamente el papel representa el espacio de interrelación, es decir, simbólicamente es el espacio social en el que se desenvuelve y se ve extremadamente pequeñito. Entonces esa es una persona que posiblemente, como es muy insegura, muy temerosa, va a ser una persona pesimista. Ahora, por el contrario, nos encontramos con las personas que llenan la hoja con el dibujo. Esas personas tienen tendencia a ser un poco narcisistas y a veces con tendencias un poco maníacas. Entonces, por eso es que yo, ya cuando tengo ese diagnóstico, nos facilita el FODA. Pero en este caso, como no todas las personas tienen la posibilidad de asistir a un psicólogo o una psicóloga, pueden pedir un criterio, por ejemplo, a mi mamá, mami, ¿cómo me ves? ¿Qué crees que yo tengo de bueno? Y no resentirse cuando a uno le digan es que tienes esto de negativo, porque generalmente nosotros no queremos aceptar cuando tenemos cosas negativas. Y vuelvo a repetir lo que dijo John Luke, el ojo no ve para adentro. Y esto se complementa con el descubrimiento de Freud en 1900, cuando descubrió que existe el famoso inconsciente. Entonces, todos nosotros, incluyéndome yo como psicólogo, hay partes de mi persona o de mi personalidad que no conozco y por eso necesito la ayuda de otro profesional para que me ayude a identificar algunos posibles conflictos que hay en mi interior y que podrían afectar incluso el tratamiento de mis pacientes. O sea, así funciona esto. Siempre vamos a necesitar de una orientación. Entonces, si hacemos bien este FODA, vamos a tener menos riesgo de fracaso y posiblemente un poquito mayores posibilidades de éxito. Así es, doctor. No sé. El tema está, yo lo he dejado realmente, no le he dicho, pare, que vamos a pasar al próximo segmento. Realmente tenemos no problemas, sino que los muchachos que integran la sección de deporte están en cuestiones de trabajo y no pueden entrar al programa. Por eso he extendido esta sesión, ya que el tema lo amerita. Hay bastante extenso todo lo que usted está diciendo y muy importante. Pero vamos a hacer una pausa para darle un descanso de 5 minutos y volvemos a entrar. Yo le voy a enviar otro link para participar entonces ya en la parte que nos falta para terminar el programa. Listo. Sí, a todos los oyentes entonces manténganse en sintonía que volvemos en breve.
Búscanos en la web www.aquientrenosglobal.com. ¡Ay, sí! RIMAS, empresa inmobiliaria, líder en la República Dominicana, siendo la que más propiedades vende en todo el país. Más de 12,000 unidades listas para vender o alquilar. Nuestra marca es la más confiable, profesional y rápida para cerrar tus negocios. Si quieres comprar, vender o alquilar, RIMAS es definitivamente tu solución. Reserve con $200, separe con $900, iniciales desde un 20%, con cómoda cuota de pago desde $250 mensuales, pagado contra entrega de financiamiento hipotecario de un 80%, y como si fuera poco, con bono vivienda. ¡Ay, sí! RIMAX definitivamente es tu solución. Llámanos 917-651-5012 y al 201-344-0625. RIMAX es tu solución. Las deudas no te dejan dormir. ¿Tiene problemas de crédito? ¿Cuentas en colecciones? ¿Deudas de apartamentos? ¿Cuentas médicas? ¿Reposiciones de vehículos? ¿Quieres subir tu puntaje de crédito? Tenemos la solución. Podemos ayudarte. Somos Limpia Mi Crédito. Reparamos tu crédito de pobre a excelente. Llámanos al 917-651-5012. Muy bien, señores, estamos de vuelta en su programa Aquí Entre Nos con Samir Espinosa. Recordar nuestros teléfonos telefónicos, nuestros números telefónicos, señores, el 718-450-8429, 917-651-5012 y 718-200-5654. Recordar, señores, que estamos en la sesión Hablando con el Psicólogo. Vamos a pedir excusa porque no va a entrar el programa de deportes hoy, que siempre está pautado para los miércoles de 9 a 11, debido a compromisos de trabajo que tienen nuestros analistas y cronistas deportivos. Pero estamos extendiendo el tema del segmento Hablando con el Psicólogo, un tema interesantísimo que nos ha traído hoy, proyecto de vida, que a todos los seres humanos nos atañe. De verdad que las informaciones están con mucho contenido importantísimo para todos nosotros. Adelante, el doctor Jorge Pérez desde el Ecuador, quien es psicólogo clínico y nos está desglosando el tema con bastantes informaciones para todos nosotros. Adelante, doctor. Bueno, se nos ha extendido un poquito el programa y se hace un poco más interesante también para uno. Claro, el tema lo amerita. Gracias a Dios, pues diría yo, por lo menos tenemos el espacio de deporte y podemos terminar a las 10 de la noche para desglosar hasta que usted pueda el tema. No, está muy bien. Lo importante es tratar de generar un pequeño aporte, como había manifestado, y interactuar, y lo que trato en la medida de lo posible es que lo que estamos hablando sea comprensible y que podamos poner en práctica, ¿no? Porque ese es el objetivo. Yo vuelvo a repetir, la máxima aspiración de todo ser humano, la super tarea de la vida es alcanzar la felicidad. Y claro que sí. Y también invitar a los oyentes, perdón, doctor, que si tienen alguna pregunta para el psicólogo en cuanto al tema, en cuanto a lo que se está hablando, pueden llamarnos o pueden escribirme, que yo con mucho gusto le hago la pregunta al doctor. Eso es lo importante. Recuerden los teléfonos 718. Bueno, les voy a dar los de WhatsApp donde pueden escribirme si quieren hacer alguna pregunta, porque a veces no quieren llamar los oyentes, usted sabe. 917-651-5012. Por esta vía pueden escribirme y llamar también para cualquier pregunta o sugerencia con respecto al tema. Adelante, doctor. Perfecto. O sea, justamente lo que yo les decía, que la super tarea de la vida es alcanzar la felicidad. Y para alcanzar la felicidad uno tiene que ir alcanzando determinados objetivos en la vida. Uno de ellos es justamente conocerse uno a nivel individual, a nivel personal, porque si es que uno tiene esa capacidad de autoconocimiento, tiene mejores probabilidades de alcanzar el éxito
y de potenciar esas habilidades, esas capacidades que tenemos, y las debilidades justamente tratamos de ir modificando. Si es que yo tengo éxito en mi vida individual, en mi vida personal, eso va a facilitar incluso que tenga posiblemente mejores probabilidades al momento de elegir la pareja con la que yo quiero compartir mi vida. O sea, disminuye el riesgo en una época tan complicada. Entonces, para más o menos ir dando un poquito más de forma, habíamos hablado de que el proyecto de vida es un proceso que uno tiene que ir planificando, que uno tiene que ir eligiendo más o menos el camino que uno quiere seguir para la realización personal, porque el proyecto de vida en última instancia es alcanzar la super tarea de la vida, que es la felicidad, y es la realización personal, porque todos queremos realizarnos como personas, como profesionales, como madres, como padres, como abuelos, y ese es el objetivo de este proyecto de vida. Entonces, cuando una persona va alcanzando estos objetivos, estos logros, se siente uno realizado. Entonces, el proyecto de vida generalmente tiene básicamente 3 puntos fundamentales, ¿no? Uno tiene que ver con la visión que nosotros tenemos de la vida. Siempre nosotros, si bien es cierto, estamos aquí y ahora. En este momento que estamos aquí y ahora es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, esa especie de fotografía a través del FODA. Y si es que nosotros, una vez que hemos hecho, entre comillas, esa especie de fotografía que es en este momento tener el FODA, nosotros identificamos, por ejemplo, dentro de los rasgos de la personalidad, ¿qué rasgo de la personalidad quiero modificar? Por ejemplo, hablábamos de los pesimistas. Si es que yo soy pesimista, aunque es bastante difícil que una persona pesimista cambie, pero por ejemplo, si identificamos ese rasgo de personalidad que está en las debilidades de ser pesimista, darme un plazo para yo poder ir haciendo un cambio, es decir, esa debilidad, ver cómo le convierto en una oportunidad. Entonces siempre partimos del presente en el que nosotros nos encontramos para irnos al futuro. Entonces ahí vamos a hablar nosotros siempre de lo que sería que el FODA y el proyecto de vida nos ayuda a tener una visión de futuro. La visión siempre que se tiene hacia el futuro es una imagen de lo que nosotros queremos lograr, es un ideal. Nos indica de una o de otra manera a dónde queremos llegar. Por ejemplo, si es que una persona quiere ser un profesional en la psicología, en la filosofía, en la literatura, la pregunta sería, ¿por qué eligió esa carrera y para qué? ¿Qué es lo que él aspira con este objetivo? Entonces, tener esa visión de futuro, tratar de llegar a ese objetivo. ¿Y cómo seremos nosotros? Dentro de la visión siempre nosotros vamos a poner las aspiraciones, qué esperanzas nosotros tenemos en función de la profesión. Por ejemplo, nosotros sabemos en América Latina, el tener la oportunidad de llegar a la universidad está íntimamente relacionado con la posibilidad de mejorar la calidad de vida, porque si es que uno llega a tener un título profesional, lógicamente tiene mejores probabilidades de conseguir un trabajo más remunerado que le permite alcanzar mejores ingresos, estabilidad, etcétera. Entonces, la visión es buscar qué aspiraciones, cuáles son las esperanzas, los sueños que nosotros hemos ido elaborando. Una vez que nosotros tenemos elaborada esta visión, que podríamos incluso decir que está relacionada con las utopías, vamos a ver cuál es la misión. Entonces, primero hablamos de visión, segundo de misión. Y la misión es la forma como nosotros vamos a llegar a concretar esa visión que nosotros hemos ido forjando a lo largo del tiempo. Son una serie de actividades que nosotros nos vamos a poner para ir concretando esa visión que decíamos hace un momento, que tiene como en la visión, por ejemplo, el anhelo de alcanzar esa aspiración, esa esperanza, ese sueño, esa meta. Cuando hablamos de misión,
Nosotros de aquí vamos a poner primeramente, yo pongo, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo siempre creo que en la misión, o sea, el llegar a ser es lo que vamos a evaluar en el futuro a lo largo del tiempo. Para mí siempre la base va a ser la construcción de la identidad. Saber quién soy, saber qué quiero ser, que el objetivo que uno vaya desarrollando tiene que tener una razón de ser. Que ese objetivo que uno se ha forjado tiene que tener un propósito duradero. Y siempre tiene que tener un hilo conductor, es decir, una columna vertebral. No se puede cambiar permanentemente de un objetivo a otro, porque eso altera completamente y en vez de generarnos esas expectativas llamemos de claridad, nos lleva más bien a la confusión. Entonces, esta sería la misión, la forma de llegar a la visión a lo largo del tiempo. Son siempre las actividades concretas que yo realizo. Y por último, vamos a hablar de las metas, que son las realizaciones que se van concluyendo en el tiempo de lo que nos hemos propuesto como un proyecto de vida. En la definición del proyecto de vida, va a tener siempre un papel primordial, digamos así, la formación que nosotros hemos recibido en el hogar. Yo, por ejemplo, asimismo, en el programa que yo tengo, hablo mucho de la familia, y desde mi punto de vista yo digo que el hogar es, hablando de una forma un poco metafórica, el hogar es como un laboratorio. En ese laboratorio es donde se están creando las condiciones para construir una personalidad. Entonces, en estos proyectos de vida se va a reflejar incluso la forma como nos han educado en el hogar, el tipo de sociedad, de medio en el que uno se desenvuelve, la sociedad y la cultura donde nosotros hemos desarrollado nuestra vida como personas. Entonces, para elaborar siempre el proyecto de vida, tenemos que partir justamente de lo que somos, de quiénes somos, en dónde estamos en este preciso momento, y vamos ubicándonos al futuro, planeando siempre esos fines. Ahora, también sería interesante para comprender, por ejemplo, estos proyectos de vida, partir de algunos principios que también se consideran como parte de la motivación del ser humano. Hay un psicólogo que se llama Abraham Maslow. Abraham Maslow, él es un autor más o menos de los años 70, de los años 80, pero que sin embargo tiene mucha vigencia porque él habla de un nivel de jerarquía de necesidades que tiene la persona. Entonces, este nivel de jerarquía de necesidades que tiene la persona también son los que nos van a ir permitiendo construir este proyecto de vida individual que empieza siempre por la individualidad, por mi personalidad, por saber quién soy, cómo soy, a dónde quiero ir. Desde la perspectiva que nos habla Abraham Maslow, existen aproximadamente 6 o 7, llamemos así, necesidades fundamentales que tiene el ser humano que debe ir alcanzando a través del tiempo. Entonces, el proyecto de vida siempre va a ir teniendo, digamos, una mayor orientación dependiendo de la necesidad por la que nosotros estamos atravesando. Yo les había manifestado que en los países de América Latina y específicamente hablando del Ecuador, quienes entran a las universidades estatales especialmente llegan con una expectativa fundamental de elevar su calidad de vida, su estilo de vida. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de que las necesidades que busca la persona son necesidades de tipo sociales. Entonces, dentro de las necesidades de tipo social, la persona trata de que a través del desarrollo de este proyecto de vida conseguir una profesión que le permita incluso ser aceptado socialmente, que le permita interrelacionarse con un grupo social un poquito mejor, un poquito más elevado,
con el que antes se había relacionado. Se habla de una necesidad que está relacionada con el respeto. Todas las personas buscamos un nivel de reconocimiento. Todos queremos de alguna o de otra manera que nos estimen, que nos hagan sentir útiles. Entonces, todos estos factores se van incluyendo al proyecto de vida, especialmente en lo que tiene que ver con lo que son las fortalezas y las debilidades. Entonces, las debilidades que uno tiene pueden ser un motor súper importante para que uno se supere permanentemente y logre superarse a sí mismo. Otro de los aspectos fundamentales es la búsqueda del amor. Todo ser humano relativamente normal busca también el amor, construir una relación de pareja, un nexo que sea relativamente duradero. En ese sentido, es otro de los aspectos que se van ligando al proyecto de vida. Uno de los aspectos que yo he planteado, por ejemplo, a mis pacientes, ¿no? Más o menos un estudiante que empieza sus estudios a los 4 años de edad, con estudios secundarios, universitarios, más o menos termina su vida académica, estudiantil entre los 23 y los 25 años. Entonces yo, por ejemplo, les planteo a los pacientes que dentro de esta, especialmente a los adolescentes jóvenes, ¿no?, que desde mi punto de vista sería importante de que estas expectativas de construir este proyecto de vida para tener una relación de pareja estable que puede ir apuntando a una unión libre o a un matrimonio, si cabe el término. Primero, para mí, lo fundamental es que vayan alcanzando este objetivo de tener una profesión, que generalmente, vuelvo a repetir, está entre los 23, 24 años o 25 años que culminan la carrera la mayoría de personas, y posteriormente les planteo que deberían tener un trabajo que les permita poner en práctica los conocimientos que han desarrollado y tener una autonomía económica, una independencia económica. Una vez que se tiene esa autonomía económica, esa independencia, uno tiene mayores probabilidades de proyectarse, llamemos así, a tener una pareja un poquito más estable. Entonces, yendo en esta función de las bases de las jerarquías de las necesidades de Abraham Maslow, siempre vamos a ir haciendo una pequeña evaluación de la etapa de la necesidad básica que en ese momento nosotros estamos planteándonos. Entonces, el ser humano siempre en base de esas jerarquías va a ir siempre proyectándose a nuevos objetivos, a nuevas metas. Eso ya es un proceso propio, es un proceso individual que solamente tiene los límites en función de la decisión de cada uno como ser humano, de cada uno como persona. No sé si es que hasta ahí tienen alguna pregunta ustedes. No, yo estoy correcta. Déjame ver si hay alguna pregunta aquí. No, solamente una observación, o sea, un comentario de Milenita que ella dice que le encanta escucharlo. Está muy interesante el tema. Milenita Altagracia Ruiz está en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, en todo caso, eso son los aspectos fundamentales de un proyecto de vida. Siempre ustedes tomen conciencia de que es importante siempre la planificación de un proyecto de vida para uno disminuir ese riesgo de fracaso que está presente en todo proyecto. Y si es que fracasamos, nunca nos desanimemos. Ahora, por ejemplo, si es que hay un poquito de tiempo, yo les podría, a las personas que nos escuchan, ver si es que, por ejemplo, quisieran contestar cada uno de ustedes es una especie de test que justamente tiene que ver desde su punto de vista,
Si es que usted cree que es necesario la elaboración de un proyecto de vida, especialmente de tipo académico, porque especialmente esto yo le aplico más a los adolescentes que van a entrar a la universidad, para que más o menos planifiquen cuánto tiempo va a durar cada ciclo, qué es lo que van a hacer durante cada ciclo. Entonces, hay personas que a veces son un poco, podemos decir, muy autosuficientes, y hay personas que no creen que sea necesario hacer ningún tipo de planificación. Y hay otras que a lo mejor sí lo creen. Entonces, en función de eso, yo les aplico también una especie de test, ¿no? Para que me digan qué es lo que piensan en función de hacer o no hacer un proyecto de vida. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una evaluación, ¿no? Que si usted está de acuerdo con lo que digo, usted podría hacerse a sí mismo, por ejemplo, en una hojita, hágase serían 1, 2, 3, 4, 5 casilleros, ¿ya? Y en sentido vertical. En sentido vertical, hágase 5 casilleros, y en el primer casillero la letra total, desacuerdo. En el segundo casillero, desacuerdo. Después indeciso, en el cuarto que diga de acuerdo, y en el último muy de acuerdo. Entonces usted califica con estas variables que le acabo de explicar, de acuerdo a si es que usted cree o no cree que es necesario realizar un proyecto de vida con la finalidad de que usted alcance con mayor facilidad sus objetivos, sus metas, y que incluso, vuelvo a repetir, lo fundamental de este proyecto es que le va a permitir entender en qué fase o en qué parte del proyecto usted cometió el error para que se dé el fracaso, y eso le permite replantearse ese objetivo, esa falla que cometió. Entonces, el FODA, por ejemplo, nos sirve también en esto para ver si es que el fracaso se debió a lo mejor a causas individuales, a causas personales que están a lo mejor relacionadas con la personalidad de uno, los rasgos positivos o negativos que uno tiene, y de igual manera ver si es que a lo mejor uno no calculó bien el entorno, en este caso las debilidades y las amenazas. Entonces eso es lo positivo de esto. Entonces vamos con la primera pregunta, y usted califica, vuelvo a repetir, en el primer casillero si está totalmente de acuerdo, en el segundo si es que está en desacuerdo, tercero indeciso, cuarto de acuerdo y quinto muy de acuerdo. Entonces, 1, no es muy necesario elaborar un proyecto de vida, pues basta saber lo que se quiere alcanzar y esforzarse en conseguirlo. Repito, no es muy necesario elaborar un proyecto de vida, pues basta saber lo que se quiere alcanzar y esforzarse en conseguirlo. Entonces, si es que usted está totalmente de acuerdo, puede poner ahí una X. Si es que está en desacuerdo, pone en la X. Si es que está indeciso, pone ahí una X. Si es que está de acuerdo, una X. Y muy de acuerdo en el último casillero. En el primero me equivoqué, es total desacuerdo, perdón. Entonces vamos a la segunda pregunta. El futuro es muy imprevisible e inestable como para hacer planes. Repito, el futuro es muy imprevisible e inestable como para hacer planes. Responda de acuerdo a sus criterios. 3. La situación socioeconómica de muchos jóvenes impide que puedan cumplir sus metas en la vida. 3. La situación socioeconómica de muchos jóvenes impide que puedan cumplir sus metas en la vida. 4. La situación económica del país dificulta que los jóvenes puedan hacer planes para el futuro. 4. La situación económica del país dificulta que los jóvenes puedan hacer planes para el futuro. 5. Por lo general, las metas que se fijan los jóvenes para su futuro no son realistas porque no conocen bien sus capacidades. 5.
Por lo general, las metas que se fijan los jóvenes para su futuro no son realistas porque no conocen bien sus capacidades. 6. Los entretenimientos, diversiones y compromisos emocionales que ofrece la sociedad a los jóvenes dificulta el cumplimiento de sus proyectos futuros. 6. Los entretenimientos, diversiones y compromisos emocionales que ofrece la sociedad a los jóvenes dificultan el cumplimiento de sus proyectos futuros. 7. Hacer planes para el futuro tiene poco valor porque el destino de las personas ya está marcado. 7. Hacer planes para el futuro tiene poco valor porque el destino de las personas ya está marcado. Entonces, aquí sería importante ver qué opinión tiene cada uno de ustedes. Entonces, ahí usted debió haber... o sea, son siete puntos. 7 puntos para claro, responder. Claro. Bueno, yo me fui entonces, con usted, pero la mayoría mía están en desacuerdo. Ahí está en total desacuerdo. Bueno, mire, yo le voy a decir, la primera para mí fue desacuerdo, la segunda también, la tercera. Ya, a ver, repitamos, a ver, dice, la primera dice, no es muy necesario elaborar un proyecto de vida. Desacuerdo. Pues basta saber lo que se quiere alcanzar y esforzarse en conseguirlo. Ya, usted está en desacuerdo. Sí, yo... ¿Por qué estaría en desacuerdo? ¿Por qué fue que no la entendí? Es acuerdo esa. Verá, yo les repito, dice, verá, no es muy necesario elaborar un proyecto de vida, pues basta saber lo que se quiere alcanzar y esforzarse en conseguirlo. Sí, esa yo estoy de Entonces, acuerdo. en cierta... ¿Perdón? Esa estoy de acuerdo, yo puse desacuerdo, como que me confundí. Ya, perfecto, o sea, porque la idea justamente, cuando uno quiere hacer un proyecto de vida, como volvemos a repetir, es un proceso, es un camino, un objetivo que le traza, que le va a facilitar a uno alcanzar lo que acabamos de mencionar. En el caso de los estudiantes, vuelvo a repetir, por ejemplo, qué profesión van a estudiar, que tiene que ir íntimamente conectado con su personalidad. Si es que nosotros deseamos poner un negocio, etcétera, etcétera. Todo eso sí nos permite... Si es que todos nosotros tuviéramos un estudio de mercado, tuviéramos los recursos económicos, eso nos permitiría planificar mucho mejor qué tipo de negocio podríamos poner, por ejemplo. Ya. Entonces, la segunda, ¿cuál era usted que me decía también que está en total desacuerdo? La segunda yo puse desacuerdo. Ya, dice, el futuro es muy imprevisible e inestable como para hacer planes. Estoy en desacuerdo. ¿Por qué cree usted que está en desacuerdo que el futuro es muy imprevisible e inestable como para hacer planes? Es decir, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Si usted tiene un plan, usted se lanza al plan, porque usted no puede estar pronosticando algo que quizás no va a pasar. Perfecto. O sea, la respuesta que usted ha puesto en total desacuerdo, o sea, tiene en cierta forma razón, ¿no? O sea, más bien dicho, el futuro siempre es abierto para todos. Por eso justamente la idea es tratar de tener, como yo les decía hace un momento con el FODA, ahí es lo que entran las amenazas. El futuro es muy imprevisible e inestable como para hacer planes. Entonces ahí es lo que entra en la parte del FODA que tiene que ver con las amenazas. Por el mismo hecho de que el futuro es inestable, nosotros deberíamos más o menos elaborar alternativas. O sea, ante el proyecto A que nosotros hemos planificado, en el supuesto caso de que justamente porque el futuro es un poco imprevisible y no hemos hecho un estudio de mercado, o no hemos hecho un estudio, o no tenemos un suficiente conocimiento de nosotros mismos, y por eso nos equivocamos al elegir la profesión, tratar de tener algunas alternativas. O sea, ese sería uno de los objetivos en esta pregunta. Exactamente. ¿En cuál otra usted no está de acuerdo? La tercera fue... La situación socioeconómica de muchos jóvenes impide que puedan cumplir sus metas en la vida. Sí, ahí estoy de acuerdo. Esa es la tercera. Sí, ahí estoy de acuerdo, porque muchos muchachos muchas veces no logran sus metas por falta de incentivos económicos. Ya, pero ahí, por ejemplo,
nosotros, a pesar de que haya falta de incentivos económicos, o sea, justamente ahí analizamos cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos. O sea, muchas personas parten de cero y tienen alguna oportunidad para crear un proyecto, ¿no? O sea, un proyecto económico, un proyecto estudiantil. Entonces, pongámonos nosotros que una persona es un excelente estudiante, es el mejor egresado de un colegio, pero no tiene los recursos económicos para aparentemente estudiar la universidad, la universidad. Pero sin embargo de eso, supongamos que él acude al departamento. Bueno, sí, en ese caso sí, cuando existen recursos donde ellos puedan aplicar. Claro, entonces la idea justamente es... Podría ser en acuerdo también, o desacuerdo por un lado. Claro, entonces justamente la idea es, todas estas debilidades, ¿cómo les convertimos en oportunidades? Partiendo de las fortalezas que nosotros tenemos. Esa es la idea. Exacto. Por eso yo le decía hace un momento que uno jamás, lo único que no podemos es quedarnos quietos. Ya, y para eso justamente nos sirve el FODA. Entonces, una amenaza es que no tengo la situación económica porque soy pobre, a lo mejor mi familia está atravesando una situación extremadamente crítica, pero ¿cómo esa amenaza le convierte en una oportunidad? Entonces, posiblemente esa amenaza de la situación económica la convierto buscando la posibilidad de una beca, o a lo mejor combinar el estudio y el trabajo, buscando una profesión que a lo mejor haya una universidad que transmita tal vez vía online, que ahora es bastante previsible, o a su vez una profesión que en una universidad, por ejemplo, se estudia a partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y el día se trabaja. Entonces ese es el objetivo, siempre y cuando tengamos esas fortalezas y la motivación suficiente. Exactamente. Ya, ¿cuál otra tendría usted, por ejemplo, que esté en desacuerdo? Las 5, ¿qué era lo que decía las 5? No recuerdo. Por lo general, las metas que se fijan los jóvenes para su futuro no son realistas porque no conocen bien sus capacidades. Por lo general, las metas que se fijan los jóvenes para su futuro no son realistas porque no conocen bien sus capacidades. No, esa estoy en desacuerdo. Ya va. O sea, yo, por ejemplo, explicaba que desde mi punto de vista, uno de los aspectos fundamentales es que un adolescente, especialmente, ya tiene que tener definida una identidad. Recuerde eso siempre. La identidad tiene que ver, por ejemplo, con la autoaceptación y un autoconocimiento. Por eso, la semana pasada, cuando hablábamos, por ejemplo, de las 10 facultades, lo primerito se hablaba de conocerse a uno mismo, conocer el carácter, las fortalezas, los intereses, las oportunidades que uno tiene. Entonces, pero si es que uno posiblemente no tiene esa facultad de conocerse a sí mismo, o incluso por los rasgos de personalidad a veces son muy inseguros, que teniendo capacidades creen que a lo mejor no van a lograr alcanzar una meta. Para eso está justamente la orientación del psicólogo, o puede ser un psicólogo clínico, un psicólogo educativo, etcétera, ¿no? Por eso, métase siempre en la cabeza a la gente que nos esté escuchando, la base es empezar por el autoconocimiento. ¿Qué fortalezas tiene Samira? Sus capacidades intelectuales, su coeficiente intelectual, su motivación, su entrega, su lucha, a lo mejor posiblemente el apoyo de tal o cual persona, etcétera. Entonces, eso es lo que nos permite de una o de otra manera ir conociendo hacia dónde vamos. Por eso yo les explicaba hace un momento que una de las cosas que incluso yo he tenido que pasar por como profesional que soy, es el hecho de que trabajar identidad. Si es que, por ejemplo, hay chicos que ya están completamente seguros, por ejemplo, dicen, yo quiero ser futbolista, y no hay quien le saque de la cabeza que quiere ser futbolista. Llega a la edad de la adolescencia y si es que tiene el apoyo necesario o simplemente buscándose la posibilidad, llega a ser futbolista. Pero, por ejemplo, si es que una persona que está en el colegio, está finalizando los últimos años, dice, no sé si estudiar pedagogía, no sé si estudiar derecho. Entonces ahí justamente estamos hablando de una falta de autoconocimiento. Todavía no sabe realmente quién es.
todavía no conoce bien sus intereses. Entonces, por eso yo siempre planteo que la clave es la identidad. Y la identidad está íntimamente relacionada con la elección de la profesión que uno quiere alcanzar. Eso es, o sea, yo le puedo decir exacto, que si es que estamos completamente claros, vamos a guiar nuestros objetivos hacia esa meta. Y lógicamente, si yo me conozco, hay menos riesgo de deserción, incluso estudiantil, de deserción escolar. No sé si es que tiene alguna otra que haya visto usted que En desacuerdo. no estaba. Ajá. Sí, las últimas dos yo las puse en desacuerdo. Ya dice los entretenimientos, diversiones y compromisos emocionales que ofrece la sociedad. A ver, los entretenimientos, diversiones y compromisos emocionales que ofrece la sociedad a los jóvenes dificultan el cumplimiento de sus proyectos futuros. Claro, o sea, ahí tiene, siempre vamos a hablar ahí justamente de la firmeza, de la entereza que tiene que tener una persona para dar justamente esa prioridad dentro de esas jerarquías de necesidades que nosotros habíamos hablado hace un momento. ¿Qué es lo prioritario para uno? Pues, ¿no? Entonces, lógicamente, si es que yo ingreso a la universidad, tengo que priorizar mis estudios, tengo que priorizar ese objetivo que yo quiero alcanzar, porque cualquier desvío significará un fracaso. Entonces, el entretenimiento y un compromiso sí puede ir dentro de lo que son debilidades y a veces incluso hasta amenazas, porque el mundo contemporáneo tiene bastantes aspectos que son bastante seductores y que le van desviando a uno y puede llevar al fracaso individual, a la deserción. Y lo otro que dice, y la séptima que dice, hacer planes para el futuro tiene poco valor porque el destino de las personas ya está marcado. Desacuerdo. Entonces, perfecto, es que esa es la respuesta correcta. Y por eso la semana pasada, si usted recuerda, yo le había dicho que hay personas que a veces piensan que la vida, o sea, justamente ya tiene un destino, cuando en realidad lo que existe es el sentido de la vida. Hacia dónde quiere ir usted orientando el objetivo, la meta. Pero para eso, justamente lo primerito que tenemos que hacer es conocernos, saber qué es lo que nosotros queremos. Claro que sí, y yo ahí que sí. El destino se lo busca uno. Es lo que yo bueno, pienso. la palabra destino suena como algo ya marcado. Yo prefiero, o sea, desde mi punto de vista, yo, por ejemplo, siempre prefiero hablar del sentido de la vida. Porque, por ejemplo, en este momento, yo con todos los conocimientos que tengo en este momento del FODA, más o menos conozco cuáles son mis fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas que se presentan en mi vida. Y en función de eso, yo le quiero dar un sentido a mi vida. Pero posiblemente, a pesar de que tengo esta información, a lo mejor mi interpretación personal no fue la más adecuada, o posiblemente la orientación del psicólogo no fue la más adecuada. Entonces, ese sentido equivocado que me llevó a un fracaso, podemos nuevamente replantearnos. ¿Tú no estás dentro? ¿Ya? De acuerdo, sí, ya entiendo, sí. Pues bien. Ya, entonces eso sí. Sí, digo yo, sí, está excelente ese test, de verdad que sí, porque eso es un autoconocimiento de uno mismo también, de que realmente lo que uno piensa muchas veces no es como se piensa. Claro, sí, eso es lo típico, que uno realmente es completamente, muchas veces es completamente distinto a lo que uno, a lo que uno cree. Y por eso es que a veces cuando uno va donde el psicólogo es prácticamente una especie de shock, a lo menos para algunas personas. Yo le voy a poner este ejemplo, ¿verdad? El día sábado llegó una señora que es maestra, es pedagoga. La señora tiene 40 años y el marido ha sabido tener 32 años de edad. Imagínese, el marido menor con 8 años, que ya es un indicador cuando uno hace la historia clínica. Entonces, cuando la señora llega porque tiene un niño que está atravesando un problema de adaptación escolar. Entonces, para mí el segundo error que comete la señora esta es que al hijito le matricula en la misma escuela donde ella es profesora.
Entonces, como el hijito es el hijito de la profesora, viene la atención especial que el niñito tiene que ser perfecto porque es el hijo de la profesora, etcétera, etcétera. Entonces, la señora aspira a tener el hijo perfecto, le asfixia y le acosa. Entonces, esta profesora, en su interpretación, ella me decía, mi hijo es muy inocente, mi hijo es muy sano. Imagínense, niño de 4 años. Y le comparaba con otros niños de la misma edad, de la misma escuela, que desde el punto de vista de ella no eran niños sanos porque bailaban reggaetón. Entonces, por ejemplo, la señora, según ella, pensaba que se conoce y pensaba que, según ella, la interpretación que estaba haciendo de los niños era la idónea. Imagínense, el hijo de ella era el santo, el hijo de ella era inocente porque no baila reggaetón. Y en cambio los niños de 4 años, de compañeritos del niño, no son inocentes porque bailan reggaetón. Entonces, yo lo que le traté de explicar a la señora es que a esa edad todos los niños son inocentes. El hecho de que ellos reproduzcan determinados tipos de conducta, de comportamiento, porque el ambiente familiar, el ambiente social, está alimentándoles o bombardeándoles con esos mensajes, los niños están reproduciendo. Incluso pueden estar reproduciendo una canción que tenga un contenido posiblemente desagradable que puede tener el reggaetón para personas que son un poquito más sensibles, entre comillas, más cultas. Pero eso no significa que el niño en sí tenga maldad. Pero según la señora, la señora profesora, ella tenía una interpretación, creía que se conoce, y yo le hice entender que ella tenía un comportamiento completamente conservador, un pensamiento completamente errado, y que por eso las pautas que le estaba generando al hijo le habían llevado a los niveles de depresión y de ansiedad con el que él estaba. Entonces, creemos conocernos y no lo hacemos, y a veces eso incluso genera a veces un shock y genera un choque. Yo le puedo asegurar a usted, por la experiencia que tengo, que muchas veces las personas que nos escuchan hablar a los psicólogos en abstracto, o sea, yo estoy aquí hablando una conferencia general, llamemos así, dicen qué lindo que habla el psicólogo, qué bonito que se le oye, pero es muy diferente cuando usted llega donde el psicólogo y el psicólogo le dice, vea, su hijo tiene problema, pero porque usted está fallando. Entonces a ella no les gusta que el psicólogo que habla bonito en la radio, cuando le voy a ver me dice cosas feas, entre comillas, porque la gente cree que tiene que escuchar siempre lo que quiere oír. Lo que quiere oír, exactamente. Y justamente nosotros no nos conocemos, o sea, para eso justamente es el FODA. Entonces, y las personas, por eso, si es que son inmaduras, en el proceso del FODA, del proyecto de vida, tendrán que ir aceptando sus rasgos de personalidad para modificar, si es que no quieren seguir cayendo en esta serie de errores y de frustraciones que lamentablemente son permanentes. Ese mismo hecho de que una persona no quiera aceptar, incluso orientándole a un profesional, entonces vemos que tiene un nivel de rigidez que es parte de las debilidades de su personalidad y que prácticamente elevan el riesgo de conflicto psicológico y del fracaso de su proyecto de vida. Excelente, excelente, doctor. Pues bien, creo que ya no hay tiempo para más. Estuvimos ya, aproximadamente más de 1 hora. Realmente, sí, fue bien, pues bueno, sí, el tiempo que tuvimos, porque así usted pudo desarrollar con más amplitud durante el tiempo ese tema tan importante. Yo les invito a todos los oyentes que esos puntos que él estuvo desglosando uno a uno para nosotros contestar si estábamos de acuerdo o no de acuerdo, usted puede entrar a YouTube, que este programa va a estar ahí y ahí van a estar grabadas, es decir, que puede ir contestándola despacio y más o menos sabe en cuanto a lo que estuvo diciendo el doctor, si está en lo correcto, en el camino del análisis. También en las redes sociales podrá encontrar este programa. Así que, señores, gracias por estar ahí. Doctor, como siempre, un tema excelente en esta sesión Hablando con el Psicólogo. Será hasta el próximo miércoles, cuando lo tendremos de nuevo por aquí con un tema similar o mejor. Bueno, agradeciéndoles y siempre recordándoles a las personas que
No necesariamente tenemos que compartir lo que dice el psicólogo, porque recuerden que la semana pasada, cuando hablamos de los 10 parámetros justamente que nos pide la Organización Mundial de la Salud, nos dice que hay que desarrollar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico significa que uno tiene que ir a profundizar, a investigar para ver qué tan veraz y científico es lo que nos está explicando el psicólogo. Entonces, siempre cualquier crítica, cualquier comentario, cualquier sugerencia es bienvenido, y eso incluso nos permite crecer tanto personal como profesionalmente. Entonces, con esto, muchas gracias y esperemos tener la posibilidad la próxima semana de estar con ustedes con un nuevo tema. Gracias, muchas gracias, señores. Hasta aquí el doctor Jorge Pérez en el segmento Hablando con el Psicólogo. Recuerden, como dice él y como le digo yo cada noche, en este segmento y cualquiera de los demás segmentos, usted puede escribirnos y hacer preguntas. Recuerde que estamos aquí para complacerle. Gracias por estar ahí. Será hasta mañana cuando vendremos con Jueves Literario. Recuerde, arte y cultura para todos. Cultura con sabrosura y la historia de una canción. Mañana de 8 a 10 de la noche. Muchísimas gracias y hasta mañana. Búscanos en la web www.aquientrenosglobal.com.